buenas tardes. ¿Se escucha bien? A nuestra supervisora de audio. Muchísimas gracias. Bueno, para mí es un honor enorme y un momento de una profunda emoción estar hoy acá. Le agradezco muchísimo a María Fernanda, que siempre nos mima, a sus autores y autoras, que me haya dado esta oportunidad de recordarla a Elsa, a quien, como efectivamente ella dijo, tuve el honor primero de editarla. Conocer a Elsa fue como recibir cada vez que venía a un rostro con dos bellísimos y enormes ojos celestes que estaban siempre al borde del asombro, ¿no? Y del juego y de cierta malicia traviesa, digamos, que nunca escondía, digamos, malas intenciones, sino el profundo afán de que uno se riera con ella, de que uno rimara con ella, incluso en prosa, ¿no? A mí me tocó seducirla profesionalmente para que editara con nosotros, en un momento en que para mí era muy difícil hacer ese trabajo, porque Alfaguara Infantil Juvenil era un mínimo proyecto dentro de un proyecto pequeño que era el de la editorial de Alfaguara para adultos, dentro de lo que era en ese momento el gran interés de este grupo editorial, que era desarrollar los libros de texto. Entonces yo tenía que editar los libros de adultos, dirigir la colección para chicos, hacer la prensa, hacer el seguimiento de la producción, etcétera, etcétera. Era una especie de todoterreno obligado. Pero cada vez que venía Elsa era como una pequeña fiesta, porque Elsa venía a jugar conmigo, en todo el sentido de la palabra, porque hubo que convencerla, porque tenía todo el derecho a exigir las mejores condiciones, porque los antecedentes de su obra, estamos hablando de los años 90 para que se ubiquen, y hay una cosa fundamental que hay que tener en cuenta, de que todas estas indudables y justificadas palabras de elogio que han dicho tanto Karina como Paula sobre Elsa, se refieren en buena parte de su producción, desde su etapa productiva, a una persona que fue de una precocidad tremenda. Cuando Elsa publica sus primeros libros era un adolescente. Sus primeros libros de poemas son de 1970, 1960 y pico, o sea, Elsa nació en el 52, deberíamos decir. Se nos fue injusta, inesperada y terriblemente demasiado pronto. Hoy Elsa podría estar acá con nosotros celebrando un nuevo cumpleaños suyo y no un nuevo aniversario de su fallecimiento. Acompañarla a Elsa, por ejemplo, a una firma de libros será divertidísimo, porque ahí uno descubría desde qué lugar ella escribía su obra, en qué lugar se colocaba para dialogar a través de sus textos con los chicos. Y era un lugar de horizontalidad, por supuesto, con plena conciencia de que ella ya era una adulta, pero una adulta, como hermosamente mencionaba Paula recién en las palabras de esta filósofa, nunca traicionó a esa niña que fue. A esa niña que tenía que explicarle a sus compañeritas y compañeritos de escuela que decir que su mamá se llamaba Blancanieves no era un chiste ni una aventura de ella. La mamá de ella se llamaba exactamente así. Y que su papá era un alemán misterioso que había venido acá a arreglar el reloj del Consejo Deliberante, y que como no le pagaron se tuvo que quedar acá, y después arregló otros relojes y finalmente conoció a Blancanieves, y cómo no enamorarse de alguien que se llama Blancanieves. Y afortunadamente para nosotros, porque Elsa, gracias a eso, nació argentina y vivió aquí. La vida de Elsa fue, podrán decirlo mucho más ustedes, por momentos dura, ¿no? Porque ese padre se fue por un ratito a Europa y tardó 7 años en volver. El que fue con la experiencia de acá de hacer todo a pulmón, como somos los argentinos, arreglamos todo con alambre, en Alemania son estructurados. Entonces fue y vivía el dueño de la fábrica de relojes y campanas, Boyle, y se le habían muerto los 3 hijos en la guerra. Dice, Enrique, que lo dijo en alemán, supongo, te dejo la fábrica a vos. Y mi papá acá, que esperaba que muriera alguien y que donara a la iglesia y que él cobrara, teníamos la libreta negra esa de cuero, ¿no? Que anotaba. Para anotar al fiado. Estaba fiado. Entonces dice, bueno, claro, los alemanes de allá, ¿cómo lo pone
a cargo de todos nosotros, nosotros a cargo, bueno, él dirigiendo todo y que se queda con la fábrica. Entonces mi papá escribió y dice, me ofrecen trabajo. Claro, yo dice, escribo, leo y todo en castellano, bien, y hay trabajos en Argentina. Y bueno, me quedo y les mando dinero. Bueno, y ahí cobraba, bueno, el primer trabajo era en Islandia. Y claro, enseguida era una campana que tocaba una misa, pero ¿para qué tiene que ir el sacerdote a tocar? Hay un reloj patrón que yo hice en la Argentina, que se pone en la sacristía, y es como un órgano, se pone y toca solo. ¿Para qué va a ir? ¿Qué quieren? ¿Que toque a la hora, a las 10? Claro, a nosotros no se las había ocurrido, mi papá venía con todas esas ideas. Y bueno, se fue quedando y fueron 7 años. Bueno, esa es una de las... Así que a él sí le faltó ese papá ahí. Me imagino. Cuando él se fue, Elsa lo miraba así. Y cuando vino, él sí lo miraba, decía, ay, yo creía que eras más alto. Sí, claro. Sí. Ella me contaba que le decía, los dos se dijeron ahí en el puerto, sí, pero yo ya no te conozco, le dijo el padre a ella. Y yo a vos tampoco. Sí. Se tuvieron que reconocer, ¿no? Reencontrar. Bueno, contaba que acompañarla a Elsa en una presentación o a una firma de libros era maravilloso porque ella con los chicos jugaba, en esa época empezaba a imponerse esa expresión para esquivar a alguien o hacer una trampa y decirle oso, ¿no? Entonces ella le firmaba un libro a un chico y cuando se lo daba el chico lo iba a agarrar le decía oso y se lo sacaba. Y los chicos, lejos de ofenderse, sentían que esa autora que ellos la tenían allá arriba, se ponía al nivel de ellos a jugar, a hacerle ese tipo de trampas que ellos estaban acostumbrados a que les hicieran sus iguales, es decir, los otros chicos. Yo creo que lo más importante de Elsa es haber mantenido esa frescura, esa intensidad, esa capacidad de riesgo, esa honestidad en el sentido más profundo de la palabra a la hora de ponerse a escribir. Elsa era capaz de llamarme a mi casa. En algún momento cometí el error de pasarle mi teléfono particular a las 11:30 de la noche, a la 1 de la mañana, porque se le había ocurrido una idea maravillosa para un libro nuevo, o me leía un poema que acababa de escribir. Y yo, por supuesto, fascinado, lejos de enojarme, me parecía que era como un rasgo de distinción. Pero en algún momento sí le pregunté, le digo, ¿vos siempre trabajás a esta hora, estás despierta a esta hora? Y me comentó algo que lo comento para ligarlo con lo que también nos recordó Karina, que tiene que ver con la durísima época de la prohibición. O sea, que la dictadura te prohibiese un libro no era simplemente que te coartaba el derecho a la expresión y a la posibilidad de que tu obra circule. Te estaba marcando, como obligaban a los nazis, a los judíos en la Alemania nazi, a usar la estrella de David amarilla, con un signo de que eras uno de los peligrosos. Y me contaba Elsa, desde años, desde esa época tengo problemas para dormir porque yo sabía que venían a buscarte en general en las horas de la madrugada. Y nunca se le pasó eso del todo. Bueno, esa persona extraordinaria produjo una obra poética que fue inaugural en muchísimos sentidos. Porque la generación que tan extraordinariamente se corona con la persona y con la obra de María Elena Walsh, que es un legado extraordinario y que tiene también una actualidad tremenda, tenía todavía con sus interlocutores niños una distancia que podríamos considerar o llamar maternal, digamos, ¿no? o con la que podría tener una maestra respecto de sus alumnos. Yo creo que Elsa forma parte y es una de las exponentes más precoces e innovadoras de esa nueva generación de escritoras y escritores para chicos que empiezan a hablarles a los chicos desde otro lugar, que empiezan a considerar al niño recuperando su propia niñez y sus propias experiencias, que respetan la inteligencia del niño, que reivindican su derecho a fantasías que a veces son crueles y sobre todo, bueno, a un verbo extraordinario y que fue uno de los que más problemas le trajo cuando el libro salió por primera vez, que es el derecho a enamorarse de los chicos. Los chicos, todos, todas, nos hemos enamorado perdidamente de la vecinita de enfrente mientras nos apretaban los zapatitos, o del vecinito de al lado, de alguna maestra, quien no. Yo viví perdidamente enamorado de una maestra de primer grado, que además era hermosísima, la señorita Hilda, que no era aquí la aquí presente, pero era casi tan bonita como ella. Y
Elsa me decía, vos vas a escribir para chicos en algún momento. Y yo decía, pero no, yo no tengo el gen, no tengo esa capacidad. Y cuando tiempo después empecé a escribir para chicos, poesía para chicos, por eso me pidieron a mí que hablara de su poesía. Naturalmente que tuve presente la obra de Elsa. La tuve presente de la mejor manera, es decir, recordándola y no leyéndola, porque es contagiosa la obra de Elsa. Entonces no quería caer en el lugar del epígono, del imitador, sino tratar de hacer mi propio camino. Pero en la poesía de Elsa hay, por empezar, todos los juegos posibles que se les ocurran con el lenguaje. La palabra para Elsa es mucho más que una herramienta, es un ser vivo, inaugural, sorprendente, siempre fresco, que puesto en combinación con las otras puede armar un despelote maravillosamente delicioso, puede crear poesía en el sentido lírico, de belleza, de sorpresa, puede crear juego, puede generar misterio, compasión, complicidad, abrir ventanas nuevas. Y Elsa lo hizo en todas las medidas de verso posible, por supuesto las medidas de verso más adecuadas, al decir rápido, coloquial, porque la lengua de ella, más allá de esa evidente erudición que ella tenía y esa poliglosia de manejar varias lenguas, nunca se la infligía a sus lectores y lectoras. Eso estaba contrabandeado delicadamente a través de la sencillez del despojamiento y de la precisión de sus versos. En general decía, el verso que más usaba era el octosílabo, a veces lo medía mal a propósito, porque le gustaba esa disonancia, que algún verso le quedara un poco ancho o un poco corto, como algunos pantaloncitos a los chicos, y a veces, o casi siempre, encontraba la rima justa, que a veces era perfecta, consonante, a veces asonante, y ha trabajado, yo diría, con todos los temas posibles, ensanchando en verso, con esa respiración, con esa dinámica, con esa gracia, sobre todo con esa musicalidad que tiene el verso medido, la imaginación y la sensibilidad de los chicos y de las chicas. Así que no quiero agregar nada más porque me parece que es suficiente, solo que me hubiera gustado que Elsa estuviera acá en carne y hueso, desde luego que está, como bien dijeron antes, en su obra. Yo me despido con uno de los tantos hermosísimos poemas, de los más sencillos de Elsa, que se llama Un día, una brújula. Un día, una brújula, que ya era muy viejula, chocó con burbújulas y cayó en mis téjulas. Prontito a la bóbula metí en una cájula y hoy, con su escóbula, yo barro las lájulas. Qué brujita Paula y conservadora, ¿por qué no volábula en aspiradora? Muchas gracias.